Un gusto como siempre, hermano. Uno de tus tweets decía algo así como: nos rompieron el C puntito suspensivo. Sí. Yo creo haber entendido bien. Eso fue lo primero que... El tuit decía exactamente: seguidores, se debe confesar que con cierto dolor los kirchneristas nos volvieron a romper violentamente o con violencia al mejor estilo Dominique Strauss-Kahn. Es una cuestión, me parece que tiene que ver con cierta, casi te diría, no es una cuestión de grandeza, es una cuestión de poner las cosas en claro. A ver, pocos días antes yo publiqué un artículo que se llama Cristina y el resto es paisaje. ¿Qué es lo que digo yo? En la actualidad está Cristina y el resto es paisaje. Una Cristina que se caía. Pero eso tiene que ver con las características del kirchnerismo que yo estudié y que tiene que ver el kirchnerismo como una combinación de lonas y recuperaciones. La historia del kirchnerismo es también la historia de sus caídas. La caída cuando fue el 2008, el voto no positivo de Cobos, la caída del 2009 cuando fueron las testimoniales. Bueno, después vienen permanentemente sus recuperaciones. La última en esta, cuando estábamos hablando de un gobierno que perdía en todas partes. ¿Cuál es el amague que yo me comí? El amague que yo me comí. El hecho de creer que la derrota en Santa Fe, la inexistencia del cristinismo en Córdoba y las dos en la capital, no podían llegar a arrastrar o a generar en ese mismo lugar un triunfo de Cristina. Reconozco, me equivoqué. En un país donde nadie acepta que se equivocó en una evaluación, yo veo que hay periodistas que ahora analizan la nueva situación como si no hubieran escrito aspectos excesivamente críticos en su momento, ¿no es cierto? A ver, Jorge, durante mucho tiempo los opositores que pasaban por acá hablaban de la burbuja del kirchnerismo. Como que vivían una burbuja, como si todos los dirigentes kirchneristas y todos los encuestadores que le dan que le dan bien los números para el kirchnerismo, pertenecían a una burbuja que se pasaba el día viendo 678. Y estuvieron en una burbuja. Existe también una burbuja. Lo que pasa es que ellos tienen la en la hegemonía. Claro, por supuesto. También lo digo en un tuit. Nos comimos el efecto de nuestra propia burbuja. Y me parece que, en mi caso, casi te diría de un modo menor, porque también por tuit yo lancé los números que tenía y algunos creían que yo había pactado con el kirchnerismo porque dije que tenía entre 40 y 42 puntos. Yo no tenía ninguna duda que iba a llegar a los 40 puntos. Lo que sí no creía que iban a ser 50. Y tampoco creí que se me iban a caer como se cayeron. Lo de Alfonsín, las últimas 3 semanas fue casi escatológica su caída. Escatológica. Casi te diría que son consecuencias de una mala operación política, una mala asociación con Francisco de Narváez que no funcionó. ¿Por qué crees que no funcionó? Por una cuestión más cultural que política. Porque en realidad muy difícilmente, esto se dijo, un peronista vaya a votar, teniendo 3 candidatos peronistas en el escenario, a Alfonsín. Y supuestamente Narváez trafica peronismo, ¿no es cierto? Y lo de Alfonsín, me parece que esa fue una operación donde se enredó, no va a terminar bien, no terminó bien. Pero también me comí, no es que me comí, estaba en el aire. Todos decían que Duhalde llegaba al 23-24%. Los números míos, yo no hago encuestas, pero tengo alguna encuestadora privada con la que trabajo y más o menos me oriento, tenía Duhalde entre 19 y 21. Digamos, Duhalde como Alfonsín son, infortunadamente, 2 de los grandes derrotados de esta elección, que tiene, aparte de Cristina, aparte de Scioli, aparte de algunos gobernadores que hicieron la suya de una forma estrepitosa, pocos tipos que salen indemnes y con expectativas. Te digo 3, porque vos sos un buen periodista, me vas a preguntar quiénes son esos 3. Por supuesto, vamos de menor a mayor. Altamira, que hizo una
este trotskista ilustrado y simpático hizo una campaña muy buena. Yo decía que él pedía votos como los chicos de su generación pedían antes las medias Carlitos, a los gritos. Había una publicidad que decía, los chicos piden a gritos medias Carlitos. Él salió a pedir apoyo y lo consiguió. El Alberto Rodríguez Sá, que cubre la suya por haber sido el único que le ganó a Cristina y le permite traficar más o menos con un modelo. Y el otro es tu próximo invitado, Wiener, que aunque perdió en Santa Fe, creo que es el que hoy emerge como la expectativa más interesante de crecimiento. Y tiene una gran ventaja. De todos los que están en el escenario, es el menos conocido. Tiene el mérito de ser bastante desconocido, porque el resto de los personajes que están ahí, todos son muy conocidos por la población. Va a ser muy difícil esperar un efecto sorpresa, claro, algo nuevo. ¿Qué más nos va a poder decir Duhalde? Que ha tenido una evolución intelectual, te diría, como formación política muy, muy importante. Casi habla como un hombre de Estado directamente. Pero bueno, él hablaba de Lula, y aparece Lula y dice, yo quisiera ir a Buenos Aires a votar a Cristina, y te dejó crucificado, ¿no es cierto? Demasiado Lula y esas cuestiones. Pero bueno, Duhalde, ¿qué puede haber? Puede haber alguna alianza, algún entendimiento, pero muy difícilmente pueda darte algo nuevo, como tampoco te lo va a poder dar Alfonsín. Ahora Wiener, como acá no se lo conoce, me parece que es una expectativa. Tendría que explotar de pronto algunas cosas. Como hay tanto peronismo en todos lados, yo le sugeriría hacer una especie de libre de peronismo, ¿viste? Pero sin ser gorila. Y es un hombre que tiene una cierta expectativa y podría apuntar él a ser el número 2. Ahora, todos dicen ya es una locura. Si hay una estrategia y hay ganas de hacer política, cosa que no se hace en la Argentina, por supuesto que la carrera vale la pena de correrla para el 23 de octubre. ¿Vos crees que es una carrera que la oposición no tiene perdida a priori? Mirá, casi perdida la tiene. Perdón, tenés que hacer política. Claro. Tenés que hacer más política que marketing. Tenés que dejar de hablar, qué sé yo, de una manera que es lo que te dice tu asesor, ponerte la corbata que corresponde, salir con el cuellito suelto, abierto, sí, ver qué es lo que vas a decir. Tenés que hacer política. Y para hacer política hoy tenés que destruir. Kirchner enseñó el crecimiento a través del conflicto. Se excedió Kirchner en esa especie de dinámica de crecimiento a partir del conflicto, porque en realidad llegó un momento que el conflicto era Kirchner. ¿Cuál es el problema hoy del kirchnerismo? El kirchnerismo porta, mismo en su versión cristinista, porta en sí el propio elemento de autodestrucción. Es muy difícil que el kirchnerismo tenga problemas por algún factor exterior. Es verdaderamente en el interior del propio kirchnerismo donde yacen situaciones muy explotables y que estallan. Y lo que es admirable, después de tantas derrotas, después de la promiscuidad que se armó en lo que Horacio González llama los núcleos éticos del kirchnerismo, que han quedado estampados prestigios muy serios, que quedaron casi como alfombras en la Argentina, que tiene que ver con la cuestión humanitaria y tiene que ver con tantas cuestiones. Pero esto no son por factores externos. ¿Entendés? Ahora, sí, con todos los flancos vulnerables que tiene el cristinismo, mismo si uno puede llegar a valorar algunos deseos de cambio de la que ninguno de los candidatos habla, que tiene que ver con la señora y decir, hasta acá se llegó. Por ejemplo, la señora, no les voy a andar dando elementos, ha neutralizado 3 negocios que se iban a hacer con la ANSES.
yo a alguno de los políticos que está y digo, muchachos, ¿quieren ganar? Sí. Pongan las manos en el ANSES. Eso, y me hago cargo de lo que digo, va a dejar no un agujero negro, va a dejar un precipicio en la Argentina. Y después tenés algunos personajes, lo que pasa que los muchachos de la política no tienen que esperar que estas cosas las haga el periodismo. Muchachos, si quieren ganar, algo tienen que poner ustedes.